Bienvenidos al Lucky Pro Gol concurso 2263. En el primer partido tenemos el equipo de Tijuana de local contra el equipo de Toluca. En los partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Tijuana, un empate y 3 victorias de Toluca. En los últimos 5 partidos de Tijuana tenemos 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 partidos de Toluca tenemos 3 derrotas y 2 victorias. Después de analizar los partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Toluca puede ganar, por lo cual nos vamos con visitante. En el partido número 2 tenemos el equipo de Mazatlán contra el equipo de Juárez. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Mazatlán, 0 empates y 4 victorias de Juárez. En los últimos 5 partidos de Mazatlán tenemos 3 derrotas, una victoria y un empate. En los últimos 5 partidos de Juárez tenemos 2 empates y 3 victorias. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Juárez ganará, nos vamos con visitante. En el partido número 3 tenemos el equipo de San Luis de local contra el equipo de Tigres de visitante. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de San Luis, 2 empates y 2 victorias de Tigres. En los últimos 5 partidos de San Luis tenemos 3 victorias, un empate y una derrota. En los últimos 5 partidos de Tigres tenemos una victoria, 3 empates y una derrota. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de San Luis ganará, nos vamos con local. En el partido número 4 tenemos el equipo de Pumas de local contra el equipo de Necaxa. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Pumas, un empate y 3 victorias de Necaxa. En los últimos 5 partidos de Pumas tenemos un empate, 2 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 partidos de Necaxa tenemos una derrota, 3 empates y una victoria. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que puede haber un empate, nos vamos con empate. En el partido número 5 tenemos el equipo de Tapatío en contra de los Leones Negros. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias del Tapatío, 3 empates y 2 victorias de Leones Negros. En los últimos 5 partidos del Tapatío tenemos 2 empates, 2 victorias y una derrota. En los últimos 5 partidos de Leones Negros tenemos 3 empates y 2 victorias. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que puede haber un empate, nos vamos con empate. En el partido número 6 tenemos el equipo de Cruz Azul Femenil contra el equipo de Tijuana Femenil. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Cruz Azul Femenil, 2 empates y 2 victorias de Tijuana Femenil. En los últimos 5 partidos de Cruz Azul Femenil tenemos 2 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 partidos de Tijuana Femenil tenemos 3 victorias, un empate y una derrota. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Tijuana Femenil ganará, nos vamos con visitante. En el partido número 7 tenemos el equipo de Alavés contra el equipo de Girona. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Alavés, 2 empates y 2 victorias de Girona. En los últimos 5 partidos de Alavés tenemos 4 empates y una derrota. En los últimos 5 partidos de Girona tenemos 4 derrotas y una victoria. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Girona ganará, nos vamos con visitante. En el partido número 8 tenemos el equipo de Bolonia contra el equipo de Roma. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias de Bolonia, un empate y una victoria de Roma. En los últimos 5 partidos de Bolonia tenemos 2 empates, 2 victorias y una derrota. En los últimos 5 partidos de Roma tenemos una derrota, 3 victorias y un empate. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Bolonia puede ganar, nos vamos con local. En el partido número 9 tenemos el equipo de Hoffenheim contra el equipo de Wolfsburgo. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Hoffenheim, un empate y 3 victorias de Wolfsburgo. En los últimos 5 partidos de Hoffenheim tenemos 2 derrotas y 3 empates. En los últimos 5 partidos de Wolfsburgo tenemos 3 victorias y 2 derrotas. Después de los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Wolfsburgo ganará, nos vamos con visitante. En el partido número 10 tenemos el equipo de Heidenheim contra el equipo de Union Berlin.
En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Heidenheim, 2 empate y una victoria de Union Berlin. En los últimos 5 partidos de Heidenheim tenemos 4 derrotas y un empate. En los últimos 5 partidos de Union Berlin tenemos 4 derrotas y un empate. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo de Heidenheim ganará. Nos vamos con local. En el partido número 11 tenemos el equipo de Augsburg contra el equipo de Stuttgart. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias de Augsburg, un empate y 4 victorias de Stuttgart. En los últimos 5 partidos de Augsburg tenemos 2 victorias, un empate y 2 derrotas. En los últimos 5 partidos de Stuttgart tenemos 3 victorias, un empate y una derrota. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo de Stuttgart ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 12 tenemos el equipo de Reims contra el equipo de Niza. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias de Reims, 3 empate y 2 victorias de Niza. En los últimos 5 partidos de Reims tenemos 2 derrotas, 2 empate y una victoria. En los últimos 5 partidos de Niza tenemos 3 victorias, un empate y una derrota. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo de puede ganar. Nos vamos con visitante. En el partido número 13 tenemos el equipo de Rennes contra el equipo de Marsella. En los últimos partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Rennes y 3 victorias de Marsella. En los últimos 5 partidos de Rennes tenemos 3 victorias, 2 derrotas. En los últimos 5 partidos de Marsella tenemos 4 victorias y un empate. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo de Marsella puede ganar. Nos vamos con visitante. En el partido número 14 y el último tenemos el equipo de Anderlecht contra el equipo de Brujas. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo de Brujas ganará. Nos vamos con visitante. Después de analizar los partidos así quedaría nuestra quiniela normal y que tengan muy buena suerte.